Hola amigos, vamos a hablar hoy un poquito de Ludwig Wittgenstein. Y bueno, por no dejar, hoy es lunes 23 de marzo de 2026 y aquí en Madrid, donde estoy, son las 14:47. Este es un brief sobre el filósofo Ludwig Wittgenstein, que vivió entre 1889 y 1951. A principios del siglo XX se comienza a hablar del giro lingüístico, ¿no? Algo muy importante para la filosofía del lenguaje. El giro lingüístico es una especie de vertiente analítica que se da en Estados Unidos e Inglaterra. El lenguaje no es una mera herramienta, como se le había visto hasta el siglo XIX, o mediados del siglo XIX, o hasta principios del XX. El lenguaje no es, repito, una mera herramienta y tiene que ver con la manera en la que conocemos y la manera en la que abordamos la realidad. Hay una vinculación de Ludwig Wittgenstein con Bertrand Russell, ¿no? Pero esa relación no la voy a tocar en este video. En el siglo XX, además de la vertiente analítica, existe otra gran corriente que se ha dado por llamar el estilo continental. Entonces, en Estados Unidos e Inglaterra, la vertiente analítica, y en la Europa continental, pues el estilo continental. Ludwig Wittgenstein tiene dos grandes obras, y tiene algunas más, pero vamos a hablar de las dos grandes obras de Wittgenstein. Algunos hablan del primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. El primer Wittgenstein lo relaciona con el Tractatus, obra conocidísima de Wittgenstein, ¿no? Publicada en 1921 o 1922, por allí. Y el segundo Wittgenstein es relacionado con su obra Las investigaciones filosóficas, que fueron publicadas en 1953, luego de la muerte de Wittgenstein, y se cree que fueron redactadas entre 1933 y 1935. Las investigaciones filosóficas no son un libro compacto, digamos que son una especie de colección de trabajos y ensayos de Wittgenstein. Hablemos primero del Tractatus. De todas las cosas que puede decir el ser humano, dice Wittgenstein en el Tractatus, es decir, de todos los enunciados, de todos los juicios, tan solo hay dos tipos de enunciados que tienen sentido, dice Wittgenstein. Yo podría estar de acuerdo con esto, dada mi formación científica, ¿no? Esos enunciados, los únicos dos tipos de enunciados, los únicos dos juicios, las únicas dos cosas que el ser humano puede decir que tienen sentido son, en primer lugar, el orden es importante, sí. En primer lugar, los enunciados de las ciencias formales. Y en segundo lugar, los enunciados de las ciencias empíricas. Cualquier otro enunciado ético, moral, religioso, político, carece de sentido. ¿Qué nos está diciendo Wittgenstein aquí? Pues algo que yo, dada mi formación científica,
Y dado que me dedico a ser docente de matemáticas, entiendo perfectamente lo que quiere decir Wittgenstein. Y si lo colocamos en contexto, estoy de acuerdo. ¿Qué son los enunciados de las ciencias formales? Uno de los que Wittgenstein dice que tiene sentido. Pues los enunciados básicamente de las matemáticas, ¿no? El teorema de Pitágoras. O sea, si tenemos un triángulo rectángulo, el área del cuadrado que se forma con la hipotenusa, o sea, el área del cuadrado que tiene como lado la hipotenusa, es igual a las áreas de los cuadrados que tienen como lado o como lados los catetos. El teorema de Pitágoras es un enunciado de una ciencia formal de las matemáticas y tiene absoluto sentido y además es irrebatible. Eso es así y punto. Y el otro enunciado que para Wittgenstein tiene sentido son los enunciados de las ciencias empíricas. Por ejemplo, la aceleración de gravedad es 9,8, hace tiempo que no doy clases de física, 9,8 metros sobre el segundo cuadrado era la cosa. Bueno, digo eso, pero eso sí que no lo puedo comprobar simplemente abstrayéndome en mi mente, ¿no? Como si puedo hacerlo con el teorema de Pitágoras. ¿Qué hago? Pues experimentos, la mayor cantidad posible. Lanzo un objeto, mido la altura desde donde lo lancé, mido la masa del objeto, mido el tiempo que tardó en llegar al piso, repito ese experimento n veces, calculo la aceleración que hubo allí y si siempre me da el mismo número, puedo decir que he comprobado que ese enunciado empírico es cierto. Por ejemplo, ahora, para el Wittgenstein del Tractatus, cualquier otro enunciado carece de sentido, con lo que yo en principio estoy de acuerdo. Por ejemplo, un enunciado ético. Matar es malo. ¿Por qué? ¿Dónde puedo comprobar yo eso? Porque lo dice una ley de los hombres. O unas supuestas tablas que andan por allí porque lo dice una religión. Yo no puedo comprobar que matar sea malo o bueno. Ese es un enunciado que no tiene sentido. Otro enunciado sin sentido que también tenga que ver con la ética. Ser un vago y no querer trabajar es malo. Ese enunciado no tiene sentido. ¿Eso es cierto o es falso? Ni cierto ni falso, no tiene sentido. Dios es todopoderoso. Ese es otro enunciado que no tiene sentido. La democracia es el mejor sistema político. Ese enunciado no tiene sentido. Aunque la gente pueda decir, bueno, es que he comparado los países democráticos con los que no lo son y parece que la democracia es mejor. Eso no tiene sentido. Esos enunciados no tienen sentido en el marco del Tractatus de Wittgenstein y para mí tampoco tienen sentido en lo personal porque están relacionados con leyes positivas, leyes hechas por los hombres. ¿Y quiénes son los hombres? ¿Quién es la especie humana para hacer leyes y pretender compararlas con las leyes de la naturaleza? Por ejemplo, con la aceleración de gravedad de la Tierra. Eso no tiene sentido. Lo único que tiene sentido son los enunciados de las ciencias formales y los de las ciencias empíricas.
Y en ese sentido tiene razón Wittgenstein. Y no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta. Todo lo demás son convenciones. Todo lo demás remite a juicios hechos por la especie humana y a leyes que además no ha elaborado toda la especie humana, sino una élite. Alguna élite aquí o allá. Entonces, para el Wittgenstein del Tractatus, solo hay dos tipos de enunciados que tienen sentido. Los enunciados de las ciencias formales y los enunciados de las ciencias empíricas. En las investigaciones filosóficas, que será el segundo Wittgenstein, él cambia y habla de la pluralidad del lenguaje. Pero no podemos decir que las investigaciones filosóficas invaliden el Tractatus, no. Sino que en las investigaciones filosóficas él concede que hay una pluralidad en el lenguaje. ¿Por qué hablamos del lenguaje? Porque los enunciados se hacen con el lenguaje. Entonces, enunciados formales, pues las matemáticas sobre todo, ¿no? Y enunciados empíricos, pues se verifican con la realidad, como lanzando algo desde cierta altura para calcular la aceleración de gravedad de la Tierra. Dice Wittgenstein que de lo que no sabemos es mejor guardar silencio. El resto de los enunciados, dice Wittgenstein en el Tractatus, y perdónenme que me repita, son enunciados absurdos. No pueden verificarse empíricamente. ¿Es malo un genocidio? El genocidio es malo. ¿Quién dijo eso? Ese no es un enunciado que tenga sentido. Eso no tiene sentido. Porque hay una ley de los hombres que dice que el genocidio es malo. Eso no tiene sentido. Bueno. El Tractatus es, digamos, una ontología como una teoría de la realidad. Una teoría del lenguaje acorde con esa ontología. ¿Qué es el mundo?, se pregunta Wittgenstein. Pues el mundo es todo aquello que acontece, todo aquello que es el caso, todo aquello que pasa. Lo que acontece para Wittgenstein es la existencia de hechos atómicos. Así los llama Wittgenstein. Hechos atómicos. Los hechos atómicos, y estamos con el Tractatus, están compuestos por objetos simples, es decir, por entidades, cosas. Y estos objetos simples son la sustancia del mundo, nos dice Wittgenstein. Es decir, son la totalidad de las cosas. La teoría del lenguaje que defiende Wittgenstein en el Tractatus es una teoría representacionista del lenguaje. El lenguaje representa cosas. Las únicas proposiciones realmente representativas son las proposiciones de la ciencia. Se entiende, las ciencias duras. Las representaciones son modelos de la realidad. Creo que eso está claro, ¿no? Lo que representamos es la forma de las cosas. La forma. Es decir, lo que tienen en común con la realidad. Aquí podríamos hablar de una cierta relación de Wittgenstein con el neopositivismo. La proposición es la unidad mínima de sentido. Y esto es importante si queremos comprender a Wittgenstein.
La proposición, repito, es la unidad mínima de sentido. Toda proposición representa un estado de cosa real o posible. Y el lenguaje fundamentalmente es figurativo. Lo que queda representado en la proposición es la forma lógica de los estados de las cosas del mundo. Y muy importante, nos dice Wittgenstein, los límites del lenguaje son los límites del mundo. Una aseveración que implica muchas cosas. Los límites del lenguaje son los límites del mundo. Wittgenstein hace una distinción radical entre lo que es ciencia y lo que no lo es. De lo que tiene sentido y de lo que no lo tiene. No existe lo que no podemos expresar con el lenguaje. No existe lo que no podemos expresar con el lenguaje. Y repito, los límites del lenguaje son los límites del mundo. Lo que no se puede expresar con el lenguaje no existe. Aquí hay una herencia, una cierta herencia del pensamiento neopositivista. Todos los neopositivistas, por cierto, eran judíos, ¿no? Y la pasaron bastante mal, dada la época en la que tuvieron que vivir en Europa, ¿no? En este contexto, el platonismo es totalitario, y es que lo es. O sea, es una sociedad cerrada en la que cada cual ocupa su lugar. Si pensamos en el Tractatus de Wittgenstein, no podemos más que afirmar que el platonismo es totalitario. Repito, es una sociedad cerrada en la que cada cual ocupa su lugar. Incluso, ahora, hay una cosa muy importante que dice Wittgenstein. Incluso en aquel momento en que todas las preguntas científicas estuviesen respondidas, todavía no habríamos tocado ninguno de los temas importantes, nos dice Wittgenstein. El problema de nuestra vida no habría sido apenas penetrado. Y no dice Wittgenstein cualquier cosa. Una expresión del lenguaje, y seguimos con el Tractatus, no puede verificarse con otra expresión del lenguaje, sino con la realidad, el experimento. El lenguaje no puede referirse a sí mismo. Para que tenga sentido el lenguaje, tiene que referirse a algo que no es lenguaje. Existen también las elucidaciones o aclaraciones, que son las proposiciones de la filosofía. Y sirven para darte cuenta de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Hay una diferencia para Wittgenstein importantísima entre decir y mostrar. Mostrar, una aclaración puede mostrar, pero decir solo lo pueden hacer las proposiciones que tienen sentido. La filosofía no dice nada en este contexto del Tractatus de Wittgenstein. La filosofía no dice nada. Se limita a mostrar cómo son las cosas, pero los que dicen las cosas son los científicos. La filosofía solo aclara. En este contexto, lo inexpresable es lo místico. Y Wittgenstein cierra el Tractatus con una frase
que se ha hecho muy famosa. De lo que no se puede hablar es mejor o mejor es guardar silencio. De lo que no se puede hablar, mejor es guardar silencio. El segundo Wittgenstein es el de las investigaciones filosóficas, que Wittgenstein emprende mucho después. Wittgenstein prácticamente se había desligado de la filosofía después de publicar el Tractatus, pero regresa con las investigaciones filosóficas. En las investigaciones filosóficas, Wittgenstein nos dice que el lenguaje se usa para distintas actividades, que existen los juegos del lenguaje, que de lo que se trata no es tanto de ver si el lenguaje se corresponde o no con la realidad, sino cuál es el uso interno. Aquí ya se sale del Tractatus, se amplía más, digamos. No hay un uso privilegiado del lenguaje, dice Wittgenstein en las investigaciones filosóficas. Esto sí se contradice con lo dicho en el Tractatus. En el Tractatus el lenguaje era el límite del mundo, y lo que no podía decirse con el lenguaje no existía, y además solamente podían decirse cosas, enunciados, solamente podían haber enunciados formales como los de las matemáticas o empíricos, como los de la ciencia que necesita comprobarse con experimentos. Pero en las investigaciones filosóficas nos dice, por lo tanto en el Tractatus sí había un uso privilegiado del lenguaje. Sin embargo, en las investigaciones filosóficas nos dice que no hay un uso privilegiado del lenguaje. El uso que hacen los científicos es uno más, dice Wittgenstein, y se separa de lo que dijo en el Tractatus cuando dice eso. El uso que hacen los científicos es un uso más dentro de los posibles usos que hacen, pero eso es lo que él llamaba función representativa. En realidad lo que hace es ampliar su teoría, no está negando el Tractatus. Pero sí está diciendo que no hay un uso privilegiado del lenguaje, que era lo que establecía en el Tractatus, sino que con el lenguaje se puede jugar. Pero fíjense que lo que no es ciencia, ni formal ni empírica, prácticamente lo llama juegos del lenguaje. Entonces, el significado es el uso. Una expresión es significativa cuando está usada bien dentro del código. Cada lenguaje tiene sus códigos. La filosofía es una acción, dice Wittgenstein en las investigaciones filosóficas. En el Tractatus decía que la filosofía no servía para nada, que en todo caso solamente aclaraba los enunciados. En las investigaciones filosóficas dice que la filosofía es una acción. Y dice que lo que hay es lo que hay. Lo que hay es lo que hay. También nos dice textualmente que la resolución del problema de la vida es que desaparezca ese problema. Interprétenlo como deseen, ¿no? La resolución del problema de la vida es que desaparezca ese problema. Lo pueden interpretar para la humanidad o para un ser particular, lo dejo abierto, ¿no? Vuelve a decir en las investigaciones filosóficas que la filosofía no responde nada, pero da cuenta de los límites, es decir, de los límites del lenguaje. Ahora, Rorty
un filósofo un poco más hacia acá, más reciente en el tiempo que Wittgenstein, se pregunta en uno de sus escritos, ¿por qué? Le pregunta a alguien, ¿por qué usted dice que la democracia es el mejor sistema? Porque miro ese régimen y miro los otros regímenes. Es decir, comparo la democracia con otras cosas que no son democracia. Pero esto no es una expresión, esto no es un enunciado formal, ni tampoco empírico, ¿no? Es otra cosa. Y tiene que ver con la subjetividad humana. Y bueno, Rorty habla de Wittgenstein, pero esto dejaremos a Rorty para otro video. Espero que este video mínimo les haya dado alguna idea de o sobre la obra de Ludwig Wittgenstein. Nos vemos.